Solo quien ha pasado por algo así entiende la cicatriz que queda. Uno necesita hablar y necesita ser escuchado. Mi nombre es Sofía, y en ese momento, hace unos 4 años, estaba en medio de lo que parecía ser la vida perfecta, ¿sabes? Esa que se ve en las revistas de arquitectura, casa en un condominio de clase media alta, jardín impecable, olor a café recién colado cada mañana. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. La cereza del pastel era la barriga de 6 meses que llevaba, mi primera hija. Yo era una arquitecta que había hecho una pausa en su carrera por opción. En realidad, por la sutil y constante presión de mi marido, Marcelo. Él era un contador. El contador, por así decirlo. Impecable. Traje de corte italiano que nunca se arrugaba. Sonrisa ensayada de quien siempre tiene el balance financiero al día. Lo más único y extraño en Marcelo era su olor. No usaba perfume caro, olía a papel nuevo, a tinta de impresora láser, a algo frío y plastificado, como si él mismo fuera una hoja timbrada, totalmente sin alma, pero con todos los márgenes perfectamente alineados. Aquel día específico, un martes gris que parecía tragado por la lluvia fina y persistente que caía desde la madrugada, yo estaba tumbada en el sofá de terciopelo mostaza, intentando ignorar el dolor punzante en mi costilla derecha, un accidente de la semana anterior que, según él, había sido yo quien lo causó por ser despistada. Intentaba leer un libro tonto, una de esas comedias románticas que te hacen olvidar la realidad, pero era inútil. El aire de la casa parecía denso, pesado, como antes de una tormenta eléctrica. El silencio solo era interrumpido por el goteo del alero, y peor, por la respiración rítmica de Marcelo, que estaba en la oficina, a la que él llamaba sala de guerra. Salió de allí sin hacer ruido, lo que era una pésima señal. Él siempre avisaba, siempre aseguraba de que yo supiera cada paso suyo, pero esta vez simplemente apareció. No llevaba el traje, estaba con una camisa polo beige, color que yo detestaba, con los primeros botones abiertos. En sus ojos, aquel brillo de cálculo que yo ya conocía, la mirada de quien está cerrando una cuenta y el resultado final es 0 para ti, y ganancia total para él. Se sentó en el sillón de cuero marrón, ese que yo odiaba porque parecía un trono, y puso una carpeta parda en la mesita de centro, exactamente en el medio, como si fuera un artefacto nuclear a punto de ser desactivado. Mi corazón dio un salto y empezó a martillear mis costillas magulladas. Recuerdo el sonido del cierre de la carpeta abriéndose. Era un ruido irritante y seco, que parecía arañar el silencio. Dentro, 2 fajos de papeles. Contratos. Sofía, necesitamos hablar sobre el futuro de nuestra hija. Comenzó, con aquella voz de locutor de radio que usaba cuando quería camelarme o justificar alguna monstruosidad. Sacó un documento y lo deslizó sobre la madera de la mesita, deteniéndose justo delante de mí, enmarcado por mis piernas cruzadas. El título era Cesión integral de bienes y derechos. Yo no necesitaba leer la letra pequeña. Mi cuerpo se heló instantáneamente, y el bebé en mi vientre dio una patada fuerte, como si estuviera avisando del peligro. Aquel papel era el jaque mate que él venía preparando hacía meses. Me levanté, ignorando el pinchazo de dolor, y lo primero que hice fue buscar a tientas en el bolsillo del pantalón de chándal, buscando mi móvil, mi único hilo de contacto con el mundo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba allí. Nunca estaba cuando lo necesitaba. Marcelo, ¿qué es esto? ¿Por qué cedería todo? Pregunté, intentando mantener la voz estable, pero el miedo dejaba un temblor inconfundible. Él se inclinó, y la expresión de hombre respetable se cayó, revelando al depredador. Sus ojos se hicieron pequeños, la mandíbula tensa, porque ya no tienes que preocuparte por las finanzas, querida. Yo me encargo de todo. Tendrás la tranquilidad para ser madre, respondió, y la palabra madre salió con un veneno que apenas pude soportar. Cogió mi brazo izquierdo, el que no me dolía,
y apretó con una fuerza innecesaria. No era solo el dolor físico lo que me paralizaba, era el pavor de que el monstruo estaba finalmente saliendo del armario, y yo estaba totalmente sola, vulnerable y embarazada, en la casa que él decía que era nuestra. Me zafé de él con un empujón, desesperado, tambaleándome hacia atrás. Aquel movimiento brusco hizo gritar el dolor en la costilla, pero la adrenalina era más fuerte que cualquier analgésico. Lo primero que mi cabeza, algo aturdida por el pánico, procesó fue la llave del coche, que estaba colgada en el panel de madera al lado de la puerta del comedor. No tenía el teléfono, pero si cogía la llave, podía irme y llamar desde cualquier lugar. Corrí, deslizándome en el piso de porcelanato frío, con la lluvia golpeando fuerte contra el cristal. Él vino detrás de mí, pero yo era más rápida, impulsada por el instinto de supervivencia de quien lleva otra vida. Me alcanzó poco antes de la puerta, tirándome del pelo. No fue un tirón para lastimarme, fue para pararme, para mostrar quién tenía el control. Un acto de humillación fría y calculada, típico de él. La escena estaba siendo montada para que pareciera que yo estaba histérica, no que él me estaba agrediendo. En ese exacto momento, mientras él intentaba inmovilizarme, mis ojos, fijos en el suelo, vieron algo que me dio un hilo de esperanza. Era su pendrive. Aquel pendrive rojo, metálico, que él llevaba a todas partes y que juraba que tenía información confidencial y protegida por Dios y por Hacienda. Debió de haberse caído del bolsillo de la camisa cuando él se inclinó en la sala. Marcelo era un obseso de la organización, hasta el punto de ser un TOC. Tenía una carpeta de audios en su ordenador que usaba para grabar reuniones importantes. Pero yo tenía una terrible sospecha sobre el contenido de esas grabaciones que siempre escondía. Actuando por puro reflejo, solté un grito que parecía venir del alma, y mientras él retrocedía una milésima de segundo sorprendido por el volumen, pateé con fuerza su rodilla. Soltó un ruido de dolor y se tambaleó, y yo me tiré al suelo. Cogí el pendrive, metiéndolo en la cinturilla de mi pantalón. La llave del coche estaba inalcanzable, pero ahora tenía algo mucho más valioso. La puerta del garaje estaba a unos 15 metros, y la oportunidad era ahora, o nunca más. Corrí por la puerta de servicio de la lavandería, la única sin doble cerradura, y me sumergí en la lluvia fría de noviembre. La sensación era de libertad, mezclada con una desesperación helada. Estaba solo con el chándal y calcetines, el pelo empapándose instantáneamente, el agua helada azotando mi rostro. La calle estaba desierta, típica de un barrio de clase media en una tarde de lluvia. Recuerdo que lo primero que me golpeó fue el olor a tierra mojada y césped recién cortado, un contraste bizarro con el olor plastificado de Marcelo. Estaba embarazada, descalza, corriendo bajo un aguacero que parecía querer ahogarme. Mi mente gritaba que no mirara hacia atrás, pero podía escuchar la puerta principal golpeando con fuerza, y sabía que él se había dado cuenta de mi fuga, y peor, de la falta del pendrive. No podía correr por mucho tiempo. La barriga, el dolor en la costilla y el pavor juntos me hacían andar como si estuviera bajo el agua. Miré hacia adelante. La gasolinera más cercana estaba en la esquina de la avenida principal, a unas 5 manzanas de allí. Para mí, en aquella situación de pánico y con el cuerpo fallando, parecía el monte Everest. Estaba en medio de un paisaje de casas idénticas, rodeadas de muros altos con cerca eléctrica, irónicamente, diseñadas para mantener a los invasores fuera, y no a los prisioneros dentro. La lluvia estaba arreciando, y comencé a toser, el frío entrando en mis dientes y entonces huesos. Miré el reloj digital en el poste de la calle. 16:15. Marcelo no iba a llamar a la policía. Él no quería escándalo. Él iba a salir con su coche, aquel sedán negro pulido, y cazarme como si yo fuera un conejo asustado en el campo. Aquel pensamiento me dio un nuevo aliento, un gas desesperado que me impulsó hacia adelante, en dirección a la luz roja y azul del letrero de la gasolinera. Necesitaba ayuda, y necesitaba ser rápida. Finalmente llegué a la avenida principal, la gasolinera, llamada
parada del viajero, parecía un oasis de luz en la oscuridad húmeda de aquella tarde. Entré en la zona de las bombas, ignorando al dependiente que me miró con una expresión de asombro puro. Mi chándal estaba pegado al cuerpo, los cabellos goteaban, y mis calcetines blancos estaban marrones y rasgados. Temblaba tanto que parecía una hormigonera. La gasolinera estaba concurrida, algunos coches comunes repostando, pero lo que dominaba el paisaje eran los camiones, aquellos gigantes de carretera que parecen llevar el mundo a cuestas. Fui directa a la tienda de conveniencia, tropezando en la entrada. Solo quería un teléfono, un mostrador, una persona que no fuera Marcelo para decirme que estaba a salvo. En ese momento, mientras estaba jadeando y apoyada en una estantería de aperitivos, intentando regular la respiración, sucedió lo imposible. Sentí un olor fuerte a diésel mezclado con café pasado hacía mucho tiempo. Miré a un lado y vi un hombre gigantesco, con un chaleco de cuero que parecía tener su edad, tomando café en una taza de aluminio abollada. Tenía una barba pelirroja y gruesa, que parecía fuego mojado, y usaba una gorra del ejército brasileño. Lo que realmente me llamó la atención, lo que me hizo dejar de temblar por un instante, fue el tatuaje. Un dragón chino que subía por todo su cuello. Era Seca. Seca, padre de todos, como lo llamábamos en el cuartel. Él me miró, primero con la curiosidad de quien ve un fantasma. Después sus ojos se abrieron de par en par. Él fue mi sargento en la época en que hice el servicio militar obligatorio, un año antes de entrar en la universidad. Era el tipo más duro y protector que yo había conocido. No pude decir una palabra. Solo extendí la mano en su dirección, un gesto mudo de quien se está ahogando. Su cara, normalmente impenetrable como un tanque de guerra, demostró una profunda confusión, pero que rápidamente se transformó en una rabia silenciosa. ¿Sofía? Maldita sea, Sofía. ¿Qué te ha pasado? Preguntó, y su voz, que recordaba como un trueno, estaba baja y urgente. Dejó la taza de café en el mostrador, casi rompiendo el cristal, y vino en mi dirección, abrazándome con cuidado, notando mi barriga. El calor de su abrazo, con olor a grasa y carretera, fue el primer consuelo que sentí en meses. Me quitó de delante de la estantería y me escondió detrás de una balda de aceites de motor, haciéndome sentar en un fardo de papel higiénico que estaba allí. ¿Dónde está tu móvil? ¿Quién te ha hecho esto? Susurró, pasando sus manos grandes y callosas por mis hombros. Yo estaba llorando, pero las lágrimas se mezclaban con el agua de la lluvia en mi rostro. No podía hablar. La única cosa que pude hacer fue sacar el pendrive rojo de la cinturilla de mi pantalón y extendérselo. Él miró el pendrive, luego a mí, y algo pesado hizo clic en su cabeza. Marcelo. Fue la única palabra que salió de mi boca. Un sonido ronco y patético. La mención del nombre de mi marido fue suficiente. Seca. Con aquella intuición de quien pasó la vida leyendo terreno enemigo, entendió que yo estaba en fuga de algo muy peligroso. No hizo más preguntas. Solo actuó con la precisión militar que yo recordaba. Él se levantó, su sombra cubriendo la balda. «Quédate aquí, no te muevas. Voy a mover el camión, te recojo y nos largamos de aquí. Rápido y sin drama, como en el entrenamiento», instruyó, la voz firme y dándome la sensación de que él era el único puerto seguro en un mar de caos. Y, como si el destino me estuviera dando un empujón final, la luz de freno del sedán negro y pulido de Marcelo brilló en la esquina. Él estaba allí. Se detuvo en la entrada de la gasolinera, mirando lentamente hacia las bombas, con aquella presunción de que yo no iría muy lejos, de que una mujer embarazada y herida, sin dinero y sin teléfono, era presa fácil. Me encogí detrás de los productos, sintiendo el olor fuerte y metálico del pavor subiendo por la garganta. Marcelo se bajó del coche, vistiendo un chubasquero que parecía un uniforme de agente secreto, y comenzó a caminar lentamente en dirección a la tienda de conveniencia. Su cabeza giraba de un lado a otro, buscando. Era un depredador confiado. En ese momento, Seca estaba saliendo por la puerta lateral, andando con aquella calma engañosa de quien sabe exactamente lo que está haciendo, en dirección a su camión, un Scania rojo y blanco,
enorme e imponente, que parecía haber salido de una película americana de carretera. Accionó el motor y el rugido grave del diésel llenó el aire húmedo. El camión parecía un gigante despertando. Yo observaba a Marcelo acercarse, y mi corazón latía tan fuerte que sentí que el balanceo me iba a hacer tener un ataque de pánico allí mismo. Vi el momento exacto en que Marcelo, ya en la puerta de cristal de la tienda, me vio. No gritó, no corrió. Simplemente se detuvo, con una sonrisa de medio lado que era más aterradora que cualquier grito. Una sonrisa de «te pillé». El susto pasó y fue sustituido por una ola de adrenalina gélida. Él comenzó a caminar en mi dirección, pero muy despacio, calculando la distancia, creyendo que yo estaba acorralada. Era el momento de la verdad. Seca, que ya estaba en la cabina del camión, me hizo una señal con la cabeza. Yo entendí. Corrí, me deslicé por debajo de la balda de aceites, ignorando las miradas confusas del dependiente y del cajero, y disparé hacia el lateral de la gasolinera donde Seca maniobraba el monstruo de acero. Llegué a la puerta del pasajero del Scania y, sin necesidad de que yo lo pidiera, Seca la desbloqueó. Subir aquellos 3 escalones pesados, con la barriga y el cuerpo adoloridos, fue un desafío olímpico, pero me tiré en el asiento, golpeando la puerta con fuerza. El olor dentro era totalmente diferente al olor de mi casa. Era una mezcla de café, aceite diésel y un perfume masculino que parecía pino. Marcelo estaba a pocos metros, ahora corriendo, el chubasquero ondeando, con el rostro distorsionado de rabia pura. Pero era tarde, demasiado tarde. Seca metió la primera marcha con un violento tirón, y el camión se lanzó a la pista, dejando la gasolinera atrás. Miré hacia atrás y vi a Marcelo, parado en la lluvia, gritando algo inaudible, con el puño cerrado. La imagen de él, tan impotente y mojado, fue la primera sensación de victoria que tuve en meses. Los primeros minutos en la cabina fueron de silencio absoluto, roto solo por el ruido del limpiaparabrisas, intentando, en vano, lidiar con la intensidad de la lluvia. En la carretera, yo estaba jadeando, intentando absorber lo que acababa de suceder. Seca conducía con una calma de quien está tomando un café en la orilla de la carretera, pero yo podía ver la tensión en su mandíbula y cómo apretaba el volante con fuerza. Él era un camionero de verdad, y la cabina era su casa. Tenía una foto en blanco y negro de su hija, una muñequita de trapo colgada en el retrovisor, que él decía que era para dar suerte, y un olor indescriptible a libertad sudada. Me entregó una toalla pequeña, de esas de cara, limpia, y una botella de agua mineral que él sacó de una nevera eléctrica. «Estamos yendo a la próxima parada grande, a unos 80 kilómetros de aquí», dijo, sin quitar los ojos de la carretera. «Allí podemos arreglarte, alimentarte, y me cuentas esta historia bien». Miró de reojo el pendrive rojo que yo sujetaba como si fuera un amuleto. «¿Qué es esto, Sofía? ¿Es lo que creo que es? ¿Pruebas contra él?» Yo asentí afirmativamente, incapaz de verbalizar el peso de aquel objeto. «Es más que eso, Seca. Es mi salida». Comencé a llorar de nuevo, pero esta vez no era solo de miedo. Era de alivio. Él se dio cuenta y extendió la mano, apretando mi hombro. «No te preocupes, soldado. Estás bajo mi protección ahora. Y Marcelo, bueno, él va a tener un mal día cuando terminemos con esto». ¿Creyó que estabas asustada y sin recursos? Subestimó a la persona equivocada. Aquella frase, dicha con tanta convicción, me dio la fuerza para dejar de llorar y empezar a pensar. El viaje en camión fue surrealista. Era la primera vez en mi vida que veía el mundo desde una perspectiva tan alta. Parecía que estábamos navegando por encima de los coches, y la lluvia creaba un rastro hipnótico en el parabrisas. Yo me estaba calmando, mi cuerpo finalmente relajándose un poco, pero la mente iba a 1000 por hora, procesando el trauma y, principalmente, arquitectando la venganza. Marcelo, con toda su presunción de contador impecable e intocable, había cometido un error fatal. Subestimó el dolor y el instinto de supervivencia. Creyó que yo estaba en casa, llorando y firmando lo que él quería.
No contaba con Seca, que me había enseñado que, en el campo de batalla, lo único que importa es la táctica y la lealtad. Seca me dio su teléfono. Era un modelo antiguo, de esos que parecen ladrillos, que solo servía para llamar y mandar mensajes de texto. Pero era un móvil. No podía arriesgarme a llamar a nadie de mi familia o amigos todavía, pues Marcelo ciertamente estaba monitorizando todo, pero necesitaba saber qué había en aquel pendrive. Apenas sabía cómo él había conseguido ese pendrive, pues era su herramienta de trabajo, pero tenía que estar ligado con el fraude que yo sospechaba que él estaba cometiendo. Mi curiosidad era enorme. Seca, necesitamos un ordenador. Para ayer, dije, sintiendo que la adrenalina volvía. Él solo se rió, un sonido grave y reconfortante. En nuestro próximo destino, a Pousada da Dona Odete, tiene la mejor internet de la región. Y un ordenador viejo, pero funcional, en el fondo de la cocina. Ya te presento a doña Odete. Ella es de confianza. Ya verás. La idea de tener una aliada femenina me trajo un calor inesperado. Llegamos a la posada de doña Odete ya de noche, alrededor de las 20 horas. El lugar no era lujoso, pero tenía ese aire de refugio de borde de carretera que abraza. La posada estaba pintada de un amarillo huevo descolorido y tenía un porche lleno de macetas de helechos enormes. Doña Odete era una mujer que parecía esculpida en granito, fuerte y acogedora al mismo tiempo. Tenía cabellos blancos recogidos en un moño apretado y usaba un delantal florido que parecía tener vida propia. Seca me la presentó como si fuéramos viejos amigos, y la historia que él contó fue simple y directa. Es Sofía, una pariente que está pasando por problemas de familia. Necesita un lugar seguro para la noche. Doña Odete apenas parpadeó. Miró mi ropa mojada, mi barriga, y luego a Seca, y solo dijo: «Sargento, la habitación del fondo está lista. Y hay sopa de mandioca en el fogón. No quiero preguntas, solo quiero que esta niña coma y descanse». Fue la cosa más amable que escuché en años. Después de tragar la sopa caliente, que me devolvió un poco de calor y vida, Seca me llevó a los fondos de la cocina. Allí, escondido detrás de una cortina de cuentas, estaba la oficina. Una mesa de fórmica con un monitor de tubo que parecía haber salido del siglo pasado. El ordenador era lento, haciendo un ruido de turbina vieja al encenderse. Pero funcionó. Inserté el pendrive rojo. Se abrió una carpeta con cientos de archivos de audio, todos fechados y cronometrados. Deslicé la pantalla y encontré lo que parecía ser oro. Un archivo llamado Reunión Confidencial 15-11-2025. Hice doble clic. La voz de Marcelo llenó el silencio de la cocina, pero no era con un cliente. Era con una mujer, y la conversación era aterrorizante. Estaban hablando sobre desvío de fondos de una constructora, lavado de dinero, y la peor parte, la voz de la mujer era de su asistente, Carol, aquella con las gafas de montura de Carey y el cabello recogido en una coleta perfecta. No solo eran amantes, eran socios en un crimen que estaba a punto de arruinarme a mí también. La rabia que sentí hizo que el dolor de la costilla pareciera insignificante. Escuché, incrédula y horrorizada, sus voces. No era solo sobre desvío. La conversación tenía un tono frío y técnico sobre cómo ellos iban a falsificar mi firma en los documentos de sesión que Marcelo había intentado hacerme firmar, culpándome por el fraude en caso de que las cosas salieran mal. Marcelo, el hombre que dormía a mi lado, me estaba usando como chivo expiatorio para un esquema de millones. Y Carol, aquella que siempre me trataba con una cortesía plástica en su oficina, era la cómplice y la amante. La parte más macabra de la grabación fue cuando Marcelo se rió, un sonido seco y sin humor, hablando sobre cómo yo estaba tan ingenua y embarazada que sería fácil convencerme de firmar cualquier cosa para proteger al bebé. Mis manos temblaban, pero no era de miedo, era de una furia controlada. Una determinación que nunca supe que poseía. La adrenalina que me hizo correr en la lluvia regresó, pero ahora estaba canalizada, afilada. Seca estaba en la puerta, observando mi reacción.
No necesitó escuchar la grabación entera para entender la gravedad. Su expresión era sombría. La barba pelirroja parecía más oscura bajo la luz tenue de la lámpara de filamento, colgada del techo. «Tienes el audio, Sofía. Ahora tienes el poder. ¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Y la pregunta no era sobre venganza, era sobre táctica. Eran mis bienes, era mi vida, y la de mi bebé en juego. Me giré hacia él, con la mente trabajando más rápido que nunca. Marcelo estaba acostumbrado a operar en las sombras, en los papeles y en los tribunales. Pero lo que él odiaba y temía más que nada era la exposición. Él era un contador de aspecto respetable. «No vamos a ir a la policía», seca. «Eso tardaría años y le daría tiempo para desaparecer con las pruebas. Vamos a ir al lugar que él más detesta. Internet», declaré, sacando el pendrive del ordenador. Seca sonrió, una sonrisa amplia que se perdió en la barba. «Me gusta tu plan, soldado. Es rápido, ruidoso y sucio. Típico de una buena táctica de guerrilla». Seca cogió un portátil fino y moderno que guardaba en un compartimento secreto de la cabina del camión. Él dijo que lo usaba para monitorizar las rutas, pero yo dudaba que un bruto como él solo lo usara para logística. Volvimos a la cabina, que era más discreta y silenciosa que la cocina de Doña Odete. Necesitábamos un plan de ataque quirúrgico e inmediato. Yo necesitaba un vídeo, algo que fuera más que solo la grabación de audio. Necesitaba un rostro humano, de una víctima creíble, y ese rostro era el mío. Aunque hinchada, mojada y con el dolor en la costilla molestándome, yo estaba determinada a atacar. Sabía que si Marcelo me encontraba antes de que yo actuase, todo estaría perdido. Yo tenía el pendrive, y él probablemente estaría volviéndose loco por eso. Encendí la cámara del portátil de Seca. La luz tenue iluminó mi rostro pálido y cansado. Comencé a grabar. «Hola, mi nombre es Sofía», empecé, la voz temblándole, pero me esforcé para sonar firme. Conté la historia de forma concisa, pero con detalles chocantes. Mostré mi barriga, hablé sobre la agresión en la costilla, y entonces vino el clímax. Sujeté el pendrive rojo bien cerca de la cámara y dije: «Mi marido, Marcelo, no es el contador respetable que todos piensan. Es un criminal financiero y un agresor. Está intentando forzarme a firmar un término de cesión para culparme por los desvíos que cometió junto con su amante, su asistente, Carol». Mi corazón latía tan fuerte que creí que el micrófono iba a captarlo. Anexé un fragmento del audio de la grabación, el más incriminador, al vídeo. Finalicé con un simple llamamiento: «Estoy huyendo. Necesito ayuda para exponer a este hombre antes de que me encuentre». La sensación era de estar lanzando una bomba atómica en el regazo de Marcelo. Seca, con su practicidad militar, se transformó en mi productor y comercializador en cuestión de minutos. Él tenía una cuenta en X, antiguo Twitter, y en TikTok, que usaba para publicar fotos del camión y de la carretera, con una buena base de seguidores de otros camioneros y viajeros. Era una red fuerte, de gente que se ayuda. Editamos el vídeo en el portátil, Seca poniendo subtítulos, en letras mayúsculas: «Contador frauda y agrede esposa embarazada. Huye de ella». Para captar la atención, se aseguró de etiquetar la oficina de contabilidad de Marcelo, e incluso algunos medios de prensa menores de la región. Internet es como el desierto, Sofía. Necesitas gritar para ser escuchado, y vamos a gritar muy alto», dijo con los ojos brillando de anticipación. Seca tenía una sed de justicia que me recordó por qué él era un sargento tan bueno. No dejaba a nadie atrás. Hice clic en I, el botón de publicar alrededor de la medianoche. La sensación fue de nadar para salir de un agujero oscuro y de repente estar bajo los focos. Un miedo abrumador me golpeó. ¿Y si no salía bien? ¿Y si Marcelo tenía más poder de lo que yo imaginaba? Apenas había publicado y ya estaba mordiéndome el labio, esperando lo peor. Seca, sin embargo, estaba tranquilo. Fue a buscar un bocadillo en la gasolinera, café fresco, queso y pan a la plancha, y volvió con el móvil en la mano. «Los primeros retweets están llegando, soldado, y la gente de la carretera es rápida», comentó, dando un mordisco ruidoso al pan.
En menos de 30 minutos, la cosa explotó. El vídeo tenía cientos de visualizaciones. Personas que nunca vi en la vida, de todo Brasil, estaban compartiendo, comentando, y lo más importante, estaban dando información y apoyo. Mi plan de guerrilla digital estaba funcionando de forma aterradoramente rápida. Pasamos la madrugada despiertos, monitorizando la repercusión. Era una locura. La comunidad de camioneros de Seca estaba haciendo su parte, esparciendo el vídeo en grupos cerrados. A las 3 de la mañana, el vídeo ya había superado las 10.000 visualizaciones, y el nombre de Marcelo y Carol estaban siendo rastreados. Lo que me sorprendió fue la solidaridad de las mujeres que se identificaron con mi situación. Recibí mensajes de abogadas ofreciendo ayuda pro bono, de mujeres que habían pasado por situaciones similares, e incluso de alguien que dijo ser vecino de la oficina de Marcelo y que iba a mantener un ojo. Internet, que muchas veces es un lugar de odio, se transformó en mi red de protección en aquel momento crucial. Seca estaba riéndose a carcajadas, leyendo los comentarios. «El soldado Marcelo va a tener que darse de baja en la cárcel», dijo, citando uno de los comentarios más populares. Estábamos ganando. A las 6 de la mañana, cuando el sol estaba empezando a surgir, pintando el cielo de un naranja apagado, el teléfono de Seca sonó. Era un número desconocido, pero él atendió con cautela. La conversación duró menos de un minuto. Era un reportero del principal portal de noticias de la capital. Vieron el vídeo y quieren una declaración. Preguntaron si podemos mandar más detalles sobre la grabación y el fraude, me informó, con un brillo de satisfacción en los ojos. En ese momento, supe. El juego había cambiado. Marcelo ya no podía esconderse detrás del traje y la sonrisa de plástico. La exposición era real, creíble y pública. El lax contador respetable estaba a punto de ser desenmascarado globalmente, o al menos nacionalmente. Sentí un alivio tan grande que parecía que el peso de la barriga había disminuido a la mitad. La fuga en la lluvia había salido bien, gracias a un dragón tatuado y un camión Scania. Pasamos las horas siguientes organizando el material para enviar al reportero, con la calma de quien está finalizando un informe de misión exitosa. Yo narré los detalles de la grabación de Carol y Marcelo, explicando la terminología de contabilidad que él usaba para disfrazar el desvío. Seca, con su manera de quien sabe el valor de la prueba material, me hizo hacer una copia de seguridad triple del pendrive y enviamos el audio completo al correo electrónico del periodista, junto con una breve declaración sobre el abuso. La sensación era de estar cosiendo la propia libertad, punto por punto. Yo estaba exhausta, pero la exhaustión era de la lucha, y no de la sumisión. Por primera vez en meses, yo no estaba más a merced de aquel hombre frío y calculador. Yo estaba al mando de la narrativa. Al final de la mañana, Seca me llevó al restaurante de Doña Odete para tomar café. Yo estaba comiendo pan a la plancha y bebiendo zumo, cuando el estruendo sucedió. El móvil de Seca comenzó a sonar sin parar, seguido por el mío, que él me había prestado. El portal de noticias había publicado la noticia. Y no era solo una pequeña nota, era titular de portada, con mi foto de rostro hinchado y una transcripción chocante del audio. En menos de una hora, los comentarios en las redes sociales de Marcelo y Carol se volvieron un campo de batalla. Las personas estaban llamando a la comisaría de mi ciudad y, lo más importante, llamando a la oficina de contabilidad, exigiendo un posicionamiento. La noticia se esparció como fuego en el matorral seco. Marcelo, que se orgullaba tanto de su reputación, estaba siendo destruido por su propio audio y por la cobardía de una mujer embarazada en la lluvia. Seca, con la calma de 1930, quien espera un ataque, me miró. Soldado, misión cumplida. Las autoridades ya han sido accionadas por terceros y tu exmarido está rodeado por la opinión pública. Ahora, la prioridad es tu seguridad y la de tu hija, dijo, dándome una mirada de reojo. Cogió su móvil, que no paraba de vibrar, y envió un mensaje rápido a un contacto que él llamó Capitán. Minutos después, un coche simple, sin identificación, se detuvo frente a la posada.
De él bajó una mujer, uniformada, con el emblema de la Policía Federal, PF, discretamente cosido en el brazo de la chaqueta. Ella tenía un semblante serio y un aura de quien no estaba para bromas. Me miró y su mirada no era de pena, era de reconocimiento profesional, lo que me dio una fuerza inesperada. La agente de la PF, que se presentó solo como Paula, me llevó a una sala reservada en el fondo de la posada. Ella no perdió tiempo con formalidades. Ella ya había leído el reportaje y escuchado el audio. Tu marido no es solo un agresor. Está envuelto en un esquema grande, Sofía. La denuncia pública fue crucial para apresurar la investigación de fraude fiscal que ya estaba en curso. Eres una testigo clave, me explicó. Ella me ofreció protección total y proporcionó una orden de restricción inmediata contra Marcelo, garantizando que él no pudiera acercarse a mí, ni siquiera para intentar una reconciliación forzada. Sentí un escalofrío de seguridad recorrer mi cuerpo. Aquel día, que comenzó con el dolor de una patada en la rodilla y la fuga en la lluvia, estaba terminando con la certeza de que la justicia, aunque lenta y burocrática, estaba finalmente de mi lado. Paula de la PF me explicó que yo sería llevada a un lugar seguro, fuera del estado, y que Seca sería esencial para mi transporte hasta el próximo punto de encuentro, ya que él era una figura discreta y su camión era el vehículo perfecto para pasar desapercibido en largas distancias. Seca, mi ex sargento y ahora ángel de la guarda, aceptó en el acto, claro. Él tenía aquel sentido del deber que nunca desaparecía, incluso después de años en la carretera. Nos despedimos de doña Odete, que me dio un abrazo de madre y puso un envoltorio de panes caseros en mi mochila, diciendo, «Vete con Dios, niña. Y no te preocupes, vi el camión de tu exmarido volviendo en la madrugada, todo embarrado y frustrado. No te encontró». Aquella información me dio el último toque de satisfacción. Marcelo había perdido el día casándome, mientras yo estaba derribando su vida en 1900 en Internet. Subí de vuelta al Scania rojo, pero esta vez, el sentimiento era completamente diferente. Ya no era desesperación, era determinación mezclada con la serenidad de quien sabe que hizo lo correcto. Miré el retrovisor, y Seca, que tenía la gorra ligeramente torcida, me miró y me guiñó un ojo. Próxima parada. Libertad. Y tal vez una buena siesta para recargar energías. Bromeó, metiendo la marcha. Yo sonreí. La primera risa de verdad que di en mucho tiempo. Y el dolor en la costilla parecía haber disminuido en un 80%. Aquel día había sido el más largo, aterrador y decisivo de mi vida. Huí de un marido que era un monstruo escondido en un traje caro. Encontré un ángel de la guarda barbudo y usé la rabia de una embarazada para derribar un esquema de fraude en una red social. ¿Y lo mejor de todo? Yo tenía un bebé, un futuro y una historia que nunca habría tenido si hubiera firmado aquellos papeles. Los días siguientes fueron una niebla de declaraciones, abogados y adaptación. Yo estaba en un lugar seguro, un apartamento pequeño, pero acogedor, en una ciudad que yo nunca había visitado antes. Paula y su equipo de la PF fueron increíbles, dándome todo el soporte emocional y logístico. Seca, con su lealtad inquebrantable, me llamaba todos los días para saber si yo estaba bien y para actualizarme sobre la repercusión del vídeo. La viralización fue tan grande que la oficina de contabilidad de Marcelo tuvo que emitir una nota pública confusa y evasiva, lo que solo sirvió para confirmar su culpa para la opinión pública. Carol, la amante cómplice, desapareció del mapa, probablemente intentando quemar todas las pruebas que pudiera. Marcelo, por su parte, fue detenido en flagrante, irónicamente en el aeropuerto, intentando embarcar para un paraíso fiscal con maletas llenas de documentos. Estaba a punto de huir cuando la PF lo alcanzó. La imagen de él esposado, sin el traje impecable, circuló en todos los grupos de WhatsApp que yo conocía. La justicia, en este caso, actuó de forma rápida e implacable, porque la presión pública y la prueba material, el pendrive rojo, eran irrefutables. El audio, con su voz fría planeando el fraude y usándome como escudo,
Fue el arma más poderosa que yo podría haber tenido. Yo recuperé el control sobre mis bienes, y más que eso, recuperé el control sobre mi vida. Lo que me salvó fue el instinto de supervivencia y la lealtad de un ex sargento grandullón con tatuaje de dragón. Fue la cosa más bizarra y única que sucedió. Nunca. Imaginé que el servicio militar, que hice más por descargo de conciencia, me iba a dar el contacto que me sacaría de la pesadilla. Es en esos momentos que uno ve que la vida no está guionizada. Marcelo creyó que yo estaba asustada y sin recursos, y él estuvo en lo cierto por un tiempo. Pero él no esperaba que la mujer embarazada fuera a tener la valentía de un soldado, ni la visión de usar Internet como campo de batalla. Hoy, miro a mi hija, que está creciendo saludable, y siento gratitud por aquella lluvia, por aquella gasolinera y por Seca.